Muy bien, le damos la bienvenida nuevamente a todos y todas nuestros asistentes al día de hoy. Vamos a dar comienzo a la mesa número 1 titulada Responsabilidad Penal Juvenil, que cuenta con la participación de María Pilar Irribarra, abogada asesora de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, de Macarena Cortés, jefa de División de la Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y de Francisco Maldonado, académico de la Universidad de Talca. Modera esta mesa el académico de la Universidad de Talca, don Osvaldo Paz. Muchas gracias, Constanza. Bueno, gracias a todas y todos por la participación en esta primera mesa del seminario. Obviamente el contexto de este panel tiene que ver con la justicia juvenil y también con la reforma al sistema de justicia penal juvenil en Chile. En primer lugar va a exponer Macarena Cortés, Ministerio de Justicia, sobre más bien el contexto de la mediación penal juvenil, como les decía, en este contexto de la reforma del sistema de justicia penal juvenil. Luego el profesor Francisco Maldonado de la Universidad de Talca va a ahondar justamente en el objeto de la justicia restaurativa en este modelo incorporado a la ley de responsabilidad penal adolescente en Chile. Y por último expondrá del Ministerio Público, Pilar Irribarra, respecto a su experiencia práctica en un proyecto piloto ya de la Fiscalía Regional Centro-Norte en este ámbito. ¿Ya? Así que los dejo entonces con Macarena Cortés, del Ministerio de Justicia. Muchas gracias, Osvaldo. Buenos días a todos y a todas. Primero, antes de partir la presentación, agradecer el espacio. Para nosotros es sumamente importante poder transmitir las innovaciones que trae esta reforma. Se trata de un proyecto de ley que salió recientemente del Tribunal Constitucional, así que por lo tanto proyectamos que durante la segunda quincena de diciembre ya sea ley, y por lo tanto la presentación de hoy es un poco comentar cuáles son las reglas que vienen en la modificación de la 20.084. Es la primera vez que hay una regulación en materia penal de aplicación de mediación. Por lo tanto, es un poco contarles cuáles son las normas que vienen en el proyecto de ley y también contarles un poco cómo hemos diseñado el proceso de trabajo de la aplicación de la mediación penal en esta materia a través de unos pilotos que venimos implementando desde el año 2017, que han tenido por objetivo justamente la sensibilización de los actores del sistema de justicia penal para la aplicación de este modelo y el diseño del proceso de trabajo que nos permita también generar evidencia nacional respecto de cuáles son los resultados de la aplicación de los procesos de justicia restaurativa en materia penal. Así que vamos a partir. Bueno, lo primero, contarles, ¿cierto?, que el proyecto de ley crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, pero también tiene una mirada sistémica, por lo tanto modifica la ley 20.084 y también modifica las leyes orgánicas de las distintas instituciones del sistema de justicia, orientándose hacia la especialización. Dentro de las reformas a la ley 20.084 se incorpora un párrafo específico en que se regula la mediación penal. Vimos ahí una pelea por ampliar el título de la canción, por así decirlo, para hablar de justicia restaurativa y no únicamente de mediación penal, entendiendo que tenemos que ir abriendo las posibilidades y no cerrándolas a nivel normativo, a fin de ir identificando cuáles son los procesos que más se ajustan a nuestra realidad nacional y a los procesos que podemos ir implementando. Sin embargo, la tramitación del proyecto de ley no fue tan simple en estas materias, hay bastante desconocimiento y hay bastante desconfianza respecto de la aplicación de formas distintas de resolver los conflictos. Estamos en un país, ¿cierto?, en que el peso de las resoluciones judiciales es muy importante todavía, ¿cierto?, y también donde la respuesta retributiva es la que más se busca. Entonces, por lo tanto, abrir este espacio, si bien tiene ciertas limitaciones, como vamos a ver, nosotros consideramos que es un logro muy importante, pero también estamos muy conscientes que es un punto de partida hacia un proceso que tiene otras expectativas, que ahí les voy a contar por dónde más o menos nosotros creemos que podemos ir avanzando. Lo primero, la ley contempla una definición de la mediación, donde se destacan algunos conceptos, como que se trata de un proceso restaurativo y especializado, en el cual la víctima y el imputado acuerdan determinar conjuntamente la reparación real o simbólica del daño ocasionado con la comisión del delito, asistidos por un mediador.
Con esta definición lo que se trata de resaltar es que tiene que existir voluntariedad de las partes, un consentimiento libre e informado, también se regulan ciertos principios que vamos a comentar después para el proceso de mediación. Y también hay algo que, a propósito de las palabras, ¿cierto?, de la apertura del seminario, me parece que es importante poder comentar que en el fondo no podemos hacer sinónimo, ¿cierto?, el proceso de mediación y los resultados esperados con una indemnización a la víctima o con un pago reparatorio, sino que los resultados, los efectos que se regulan son relevantes, pero el proceso también tiene importancia en la medida en que queremos impactar tanto en la satisfacción de la víctima, ¿cierto?, con la respuesta del sistema de justicia penal, pero también con la responsabilización, en este caso, del joven y el evitar futura reincidencia en la comisión de ciertos delitos. En cuanto a las derivaciones, cabe hacer presente que el proyecto de ley contempla la posibilidad de que se inicie el proceso de mediación por el fiscal o por el tribunal. Por el fiscal cuando no se hubiere procedido a la formalización, y por el tribunal cuando se hubiere procedido a la formalización, pero también se abre la oportunidad que a solicitud de la víctima y del imputado, cumpliéndose con las condiciones previstas en un protocolo estructurado que se señala en la ley que debe elaborarse por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, cuando el fiscal, de alguna manera, para también forzar cuando hay voluntad de las partes y cuando es la institucionalidad, en el fondo, la que no quiere activar este proceso de mediación. En cuanto a la procedencia, que es también algo que se comentó en las palabras, digamos, de apertura del seminario, acá tenemos efectivamente lo que se señalaba ahí. Sin embargo, tenemos la posibilidad de regular y de abrir espacios de aplicación de estos procesos de justicia restaurativa que con la ejecución de los pilotos nos dimos cuenta que eran muy difíciles de utilizar por las restricciones legales que existían, y que en el fondo nosotros entendemos que teniendo estas reglas claras podemos hacer un mejor uso de estos espacios para efectos de poder incorporar estos procesos de justicia restaurativa. Entonces, las causas en las que procede son las causas en las que procede la suspensión condicional del procedimiento, el acuerdo reparatorio y la aplicación del principio de oportunidad, y existen ciertas materias excluidas que cuando se hubiera declarado el cierre de la investigación, los procesos referidos a delitos dolosos contra la vida, contra la libertad ambulatoria y contra la libertad sexual cometidos contra personas menores de edad, y delitos y faltas de la ley 20.000, excepción de las normas que ahí se señalan. Sin embargo, también se regula una mediación excepcional que vamos a mirar las reglas enseguida. Otra cuestión que también se comentó es qué pasa con los delitos de violencia intrafamiliar. Y en el caso de justicia juvenil, como existen muchos casos que son violencia intrafamiliar, pero ascendente, no necesariamente de pareja, sí se abre la puerta para poder incorporar estos procesos para delitos de casos de violencia intrafamiliar, pero se deben establecer exigencias particulares y de carácter excepcional para la derivación de estos casos a los procesos de mediación. Y es un protocolo que se debe regular por las mismas instituciones antes mencionadas, y este contenido en el fondo requiere una evaluación anual, porque entendemos que sobre todo al inicio de la implementación ya formal del programa de mediación, vamos a requerir un seguimiento y una evaluación permanente de cómo se va comportando, ¿cierto?, el sistema y cómo en el fondo se va generando el trabajo entre las distintas instituciones. Se regula también un plazo de duración. Después también les voy a mostrar, hicimos una entrevista a las mesas regionales que están implementando los pilotos, un poco para identificar cuáles eran los nudos críticos y qué cuestiones debíamos trabajar para la implementación del proceso ya de manera regular una vez publicada la ley. Y una de las cuestiones importantes son el tema de los plazos, por eso se lo menciono. El proyecto regula que el proceso de mediación no puede durar más de 90 días. El plazo que se cuenta desde la derivación del caso puede ser prorrogado por el mismo término. El mediador quien debe realizar esta solicitud y debe fundamentarla. Se regula también que la mediación suspende el curso del procedimiento, y en caso de pluralidad de víctimas o ofensores se suspende únicamente respecto de quienes concurren a este proceso de mediación. Y también se regulan los efectos de la mediación exitosa, señalando que, según sea el caso, proceder a archivo provisional o sobreseimiento
definitivo. El acuerdo de la mediación debe tenerse por cumplido y no obstar los efectos civiles del delito. Como señalaba, a pesar de que existen estas restricciones establecidas para el proceso de mediación, de todas maneras se regula una mediación excepcional que la diferencia que tiene son los efectos del acuerdo cumplido en el caso de este proceso. Y esta mediación excepcional en el fondo rige en aquellos casos en que están excluidos, ya sea por los delitos o por el plazo, por cumplir con los requisitos para la suspensión condicional del procedimiento, el acuerdo reparatorio, o viene el principio de oportunidad. Entonces, por lo tanto, por esta vía se amplía la posibilidad de hacer uso de estos procesos restaurativos respecto a cualquier tipo de delito y en cualquier momento procesal. Y eso es algo bien importante para nosotros, porque nos interesaba mucho abrir la posibilidad de incorporar la mediación en el proceso de ejecución de las sanciones. Claramente los efectos no son los mismos y es lo que vamos a revisar ahora. Los requisitos para que proceda esta mediación excepcional son más exigentes. Es siempre a solicitud de la víctima, debe contar con el consentimiento libre e informado del imputado y debe estar autorizado por el juez de garantía competente. Esos fueron los requisitos a los cuales se llegó en la discusión legislativa acuerdo para poder, en el fondo, abrir esta posibilidad de incorporar delitos de mayor gravedad y incorporar otros espacios, como les señalaba. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esta mediación excepcional exitosa? Es que una vez cumplido el acuerdo, puede servir como antecedente para la determinación o suspensión de la imposición de la pena, puede servir como antecedente para la imposición o mantención de las medidas cautelares, y también puede ser utilizado como un antecedente calificado en las audiencias de sustitución y revisión de condena. Ya dentro del piloto que les contaba yo que hemos estado implementando desde hace algunos años, no hemos podido llegar todavía a implementar mediación en materia de ejecución de sanciones. Entonces ese es un desafío importante que tenemos como sistema todavía. Se regula asimismo los efectos, la ley regula asimismo los efectos de la mediación frustrada, y acá lo que es importante señalar es que de todas maneras se otorga un efecto en aquellos casos en que la mediación se frustra por una causa que no es atribuible al imputado, y en que es posible constatar signos concretos de responsabilización, entendiendo que hubo un reconocimiento, una disposición a participar del proceso, a reparar a la víctima, y el mediador debe dejar constancia de estos hechos en el acta, con el objeto de que el tribunal los pueda analizar para efectos de ver la posibilidad de atenuar la responsabilidad si es que se llegase a imponer una condena en este caso en específico. Y también puede servir para las audiencias de sustitución y de remisión de condena como un antecedente calificado. Se regula la confidencialidad del proceso de mediación, y solo puede ser levantada con consentimiento previo y escrito de víctima imputada. ¿Cómo se va a implementar esto en la práctica? Hoy día los pilotos se están implementando con mediadores de las corporaciones de asistencia judicial, que era el espacio en que en el sector justicia teníamos experiencia en procesos de mediación, teníamos gente con formación y por eso se utilizó esa posibilidad. También se intentó en algún momento con un mediador contratado directamente por parte del ministerio. Entonces hemos tenido distintas experiencias en cómo institucionalmente ejecutar este proyecto. Sin embargo, el nuevo servicio contempla un programa de mediación, un programa que está regulado por la ley y se va a ser provisto de manera directa por parte de funcionarios del servicio o bien externalizadamente, pero cumpliendo con los estándares de calidad que tiene el sistema de ejecución del programa que contempla el nuevo servicio. Esto quiere decir el cumplimiento de estándares de calidad, la acreditación de instituciones en su caso, de programas, y también la ley regula específicamente la acreditación de mediadores para efectos de en esta materia. Señala entonces la ley que habrá un registro de mediadores penales juveniles y en el reglamento el que establecerá los requisitos de ingreso, permanencia y sanción, así como las causales de eliminación del registro. Y la ley sí establece algunos requerimientos mínimos para acreditarse como mediador penal juvenil, que es título universitario a lo menos 8 semestres de una institución de educación superior, no haber sido condenado por crimen o simple delito, por maltrato constitutivo de vil o discriminación,
y contar con formación especializada en mediación, materias de infancia, adolescencia, victimología, proceso penal juvenil y justicia restaurativa. En relación a los principios, lo que la ley regula es que rigen este programa de mediación, el actuar de los mediadores, algunos principios como la igualdad de las partes, la imparcialidad y la confidencialidad del mediador, y respecto a esto, en el fondo, se establecen algunas excepciones bien específicas que dicen relación con los antecedentes que sean relevantes para esta consideración, cuando la mediación es frustrada por causas no atribuibles al imputado, cuando existe acuerdo expreso y escrito de ambas partes, y también cuando sean casos en que existe un riesgo inminente para la integridad físico-psíquica de menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad. Por último, brevemente comentarles del piloto que se está implementando desde el año 2018. Efectivamente, el inicio de los inicios de este piloto se hizo con la Fiscalía Centro Norte, que después la iba a entrar más en detalles en lo que fue esa experiencia. Sin embargo, después de un tiempo no pudo tener continuidad, se hizo un nuevo inicio de este pilotaje. Hoy día estamos en 4 regiones del país, en Valparaíso, Coquimbo, Atacama y Antofagasta. Y el año 2023, bueno, tenemos que aplicarlo toda la zona norte, que es la primera macrozona en que entra en vigencia el proyecto desde la región de Arica a la región de Coquimbo. Lo interesante es que les comentaba yo, este no es un pilotaje que tuvo por objeto poder abordar una gran cantidad de casos, sino que más bien tuvo por objeto poder diseñar un proceso de trabajo. Entonces, por lo tanto, son poquitos casos, y les voy a mostrar algunos números, son poquitos casos, pero siempre fue pensado en el diseño de un proceso de trabajo, en también cómo trabajar con las instituciones que tienen una mirada de funcionamiento distinta, y finalmente lo que se desarrolla es un modelo de trabajo en mediación penal juvenil que está basado en los principios que ustedes pueden ver ahí arriba, y que quizás yo creo que es importante destacar dentro de este como flujo de trabajo que se establece. Primero, la selección de casos, que se trabajó conjuntamente con el Ministerio Público y con la Defensoría, para efectos de seleccionar aquellos casos que se podían trabajar mejor, en que íbamos a poder realizar el proceso completo, para de esta manera ir, en el fondo, alimentando la discusión parlamentaria a través de Evidencia Nacional, y también diseñando la normativa que se incorporó en un trámite posterior el detalle, justamente a propósito de los aprendizajes de este pilotaje. Hay también Daniela con un equipo de la Chile en esa época, hicieron el seguimiento de la primera parte de la implementación del pilotaje, donde fuimos ejecutando y evaluando conjuntamente. Importante también la incorporación de este proceso de premediación, donde el mediador lo que hace finalmente es verificar que se encuentren las condiciones tanto por parte de la víctima como por parte del imputado para poder llevar adelante el proceso de mediación, y con eso también resguardar el éxito del proceso. Otra cosa interesante también es que el seguimiento del acuerdo y el cierre de la causa también quedan a cargo del mediador en este modelo de trabajo. Eso no necesariamente siempre es de la misma manera, pero es la forma en que se diseñó, la forma en que se va a ejecutar el proyecto en el nuevo servicio. Los datos, como les decía yo, los datos son muy poquititos, están a marzo del 2022, tenemos que sacar la evaluación de fin de año todavía, así que yo creo que en el mes de enero vamos a tener los datos actualizados de todo el 2022. Pero algunas cosas como interesantes de poder comentar para la reflexión es que se incorporan delitos de mayor gravedad. Los pilotajes que habíamos tenido anteriormente siempre eran delitos de muy baja gravedad los que iban a los procesos de mediación, y eso obviamente lo hacía poco atractivo y con todas las dificultades que ya conocemos. Entonces, interesante señalar que entraron algunos delitos de mayor gravedad y que entraron delitos en contexto GIF, por eso decidimos incorporar esta regulación en el proyecto de ley. Y otra cosa también en relación a las formas de término, ustedes pueden ver que hay un montón de casos que terminan con término administrativo frustrado, y esto dice relación con la posibilidad de contactar efectivamente a las partes y de convencerlas que en el fondo esta puede ser una buena alternativa. Por lo tanto, algunos desafíos del sistema están ahí. Pero, como ustedes pueden ver, cuando las partes ya son contactadas, aceptan participar del proceso,
casi todas terminan con acuerdo cumplido. Y eso también es súper importante de poder valorar, porque dentro de esta evaluación que yo les contaba, este estudio que realizó la Universidad de Chile por el momento que aplicamos el piloto, una de las cuestiones más relevantes era la satisfacción de las víctimas que habían participado en estos procesos. Y tenemos un montón de casos que son muy interesantes de analizar en su contenido y en la forma en que fueron capaces de resolver el conflicto. En un análisis un poco más cualitativo, que fue como esta encuesta que le hicimos a los operadores de las mesas que hay en estas 4 regiones, para pensar en cuáles son las acciones que debemos abordar para efectos de la implementación en régimen de la mediación penal, ya a partir de la implementación de la ley. Pudimos dividir en distintos criterios, digamos, que han sido como algunos nudos críticos al momento de implementar el piloto. El primero de ellos son la derivación, donde surgen las críticas de que se trata de un catálogo de delitos muy acotado, que los requisitos de elegibilidad asociados a la aplicabilidad de la suspensión condicional del procedimiento o el principio de oportunidad son difícilmente aplicables, y tenemos que ver cómo se va a conjugar esto con las modificaciones que hace la 20.084 también a propósito de la suspensión condicional del procedimiento, que la regula específicamente para adolescentes, y eso también nos va a abrir un poco el paraguas de la posibilidad de incorporar otro tipo de casos. Y también un tema de socialización, del conocimiento por parte de los actores de estas nuevas reglas, las posibilidades de poder derivar casos a este proceso como una alternativa real, viable y con efectos concretos. Otra cosa es el contacto con víctimas y ofensores, que es un poco lo que les señalaba yo, que uno de los nudos críticos es el contacto y que ellos puedan participar, porque aproximadamente el 50% de los casos que podrían haber ingresado finalmente no tienen éxito por este motivo, y esa es una cuestión de gestión. Las creencias y expectativas en relación a las víctimas sobre el proceso judicial que dificultan el proceso de mediación, y esto también tiene que ver con difusión, conocimiento, mostrar resultados y mostrar que es una alternativa que puede ser satisfactoria como una respuesta por parte del sistema de justicia penal. Y las características de los ofensores que dificultan el proceso de mediación, entendiendo que esta forma, digamos, de enfrentarse al sistema de justicia a través de la negación de la participación en los hechos, de no abrir espacio, de poder conversar con la víctima o no tener conciencia del acto cometido, y también muchas veces por las características de los jóvenes que forman parte del sistema de justicia juvenil, altas situaciones de vulnerabilidad psicosocial que no hacen posible directamente entrar en un proceso como este. Y esto es lo último, que es la coordinación entre actores institucionales, la importancia de trabajar como sistema, la implementación de la mediación penal juvenil, y por último la extensión de los tiempos para efectuar la mediación. Se ha visto que si pasa mucho tiempo entre que el caso se judicializa y se hace la derivación, es mucho menos efectivo que si hay una respuesta más dinámica, más rápida en el proceso de derivación. Así que eso es lo que yo les puedo comentar. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de Macarena Cortés, muy clarificadora respecto de los antecedentes que se tuvieron a la vista de la reforma y el contenido de esta. Y ahora a continuación expondrá el profesor Francisco Maldonado respecto al objeto de esta en particular. Muchas gracias, Osvaldo. En primer lugar, para no guardarme el tiempo, no puedo sino felicitar a Raúl, no solo por la actividad, sino por los 2 años. Tengo la sensación de que ha logrado mantener y revitalizar un poco la presencia del tema, así que te lo digo muy sinceramente, creo que ha sido un buen proyecto y está culminando bastante bien. Y le agradezco la invitación también por estar por lo mismo acá. Lo segundo, yo siempre entendí la función de estar presente en la mesa como la propia de la aproximación que hago de la disciplina que represento. Y esto en general es algo complejo cuando uno enfrenta procesos que son relativamente innovadores, interdisciplinarios, porque plantean desafíos, y esos desafíos para lograr
la construcción se desarrolla normalmente a nivel conceptual. O sea, buscamos entre las distintas disciplinas encontrarnos en ciertos conceptos básicos, y a veces nos pasa que cuando tenemos que cambiar de etapa, seguimos en esos conceptos básicos. La ley de RPA, por ejemplo, seguimos hablando de autonomía progresiva, interés superior del niño, por ahí por el 2010, y llevamos 3 años de vigencia de la ley, con un montón de problemas interpretativos dando vueltas, sin que nadie se hiciera cargo de aquello. Yo creo que se entiende con ese ejemplo. Entonces yo entiendo que la pega que me corresponde aportar desde la disciplina en espacios como este tiene que ver con ayudar precisamente a salir de los lugares comunes y a contribuir en lo que puede ser favorecer interpretaciones en aspectos que pueden resultar discutibles de la nueva normativa, o aspectos donde al menos pueden legítimamente existir varias formas de interpretarlo, de cara a que sirva como herramienta jurídica a los efectos de la aplicación del modelo, y en ese sentido voy a asumir la propuesta de hoy día. Así que una exposición de abogados, de juristas, que trata de favorecer aspectos de interpretación de la ley, no sin olvidar los aspectos conceptuales que nos permiten dialogar en común en las distintas disciplinas. Y por lo mismo creo que voy a marcar un punto muy distante a la exposición que nos compartió Jean-Pierre en la mañana. Creo que de alguna manera, cuando enfrentamos una novedad, necesariamente tenemos que darle espacio a esa novedad en cuanto a novedad, y no podemos interpretar las categorías nuevas a partir precisamente de las conceptualizaciones más bien tradicionales. En la ley que crea el nuevo servicio destacan especialmente algunos aspectos adicionales a la generación de un aparato administrativo que tiende a darle soporte a la aplicación de penas y medidas. Principalmente yo creo destaca la generación de actores especializados para el modelo de justicia, y precisamente la creación de un programa de justicia restaurativa de mediación penal orientado precisamente a brindar una dinámica alternativa a la operatoria que es propia del modelo tradicional de carácter penal para el tratamiento y resolución de casos sujetos al funcionamiento de la ley. En relación a ello, creo que resulta clave tener en cuenta que el carácter alternativo de este tipo de dinámica no dice relación necesariamente con el hecho de que se expresen a través de formas que materializan una clausura o cierre temprano del proceso penal, que por ello obvia la sentencia y la condena. Se basa más bien en una configuración de un significado desvalioso que emana del conflicto que se ofrece tras dicho supuesto, centrado esencialmente en sus dimensiones y repercusiones de corte individual, que por ello releva el papel que cabe a las personas de carne y hueso involucradas, más que a las partes o sujetos procesales comprometidos. En este sentido, procura superar el carácter traumático del evento que vincula a quien funge como víctima o imputado, en una propuesta de tratamiento que tiende de base a su reconfiguración. Bajo dicha óptica, lo que se promueve es la superación del daño asociado al delito, que origina la necesidad de una intervención estatal y que se asocia a la posibilidad de que los involucrados redefinan los términos de la relación que subyace a dicho conflicto. Supone por ello una reinterpretación del mismo y una lectura más amplia de su carácter meramente lesivo. Por algo, se trata de una perspectiva en la que cobran relevancia todas las causas e implicancias del hecho, más allá de aquellas que solo ha tenido en cuenta el legislador para calificarlo como un tipo de hecho punible. Es sobre dicha base que sus objetivos se basan en el reconocimiento del daño como experiencia propia, tanto de quien lo provoca como de quien lo padece, y a partir de ello se procura su reparación, bajo una aproximación que opera en forma opuesta al carácter reactivo que ofrece la perspectiva tradicional del tratamiento penal. Esencialmente, opera al margen del reconocimiento de la dimensión pública atribuida al conflicto, a la resolución a través de herramientas de carácter público, se basa en dinámicas de autocomposición y por un desarrollo que opera al margen del imperio estatal. Con ello, se reafirma la idea de que su incorporación como dinámica formal materializa una auténtica diversificación de las herramientas sociales de respuesta frente al delito, en términos que resultan, en particular en penal juvenil, particularmente valorados como algo positivo. Es un hecho que estos mismos caracteres sugieren algunas condiciones fundamentales y plantean ciertas limitaciones. Por ejemplo, no parece posible, como señalaba Macarena, un desarrollo como el propuesto si las partes se encuentran sujetas a relaciones que no permiten que se pueda llevar a cabo un diálogo o intercambio en condiciones de igualdad. Y tampoco parece posible proyectar un resultado satisfactorio si no concurren condiciones personales y contextuales idóneas en los actores comprometidos, cuya ocurrencia se muestra en forma aleatoria, con una expresión que favorece la superación del daño y la provocación de efectos de responsabilización, en términos que se posible esperar de un acuerdo, una razón valedera para compensar los efectos que el sistema procura alcanzar con la sentencia y la condena. La fijación de estos objetivos en el modelo incorporado en la regulación resulta a mi juicio exigible y constituye el objeto preciso que debiese orientar el proceso de mediación. Cualquier otra aproximación
en especial aquellas que solo se concentran en la provisión de formas o modos de compensación del delito, debiesen ser desechadas como resultado satisfactorio de un acuerdo. Y lo propio a su respecto es precisamente que sean canalizadas a través de las demás salidas alternativas al proceso que son reconocidas. Para respaldar esta tesis, a mi juicio, hay varios contenidos en la ley. Me puedo facilitar la tarea, para no latearlo, de resumirlo en atención a que Macarena en buena medida ya expuso el desarrollo de la regulación que plantea la nueva ley. Lo primero, solo bajo dicha óptica cobra sentido el elevado estándar de exigencias que se promueven para las competencias técnicas del mediador, quien no solo debe corresponder a un profesional idóneo en el uso de herramientas propias de las técnicas en cuestión, sino que debe contar con un amplio dominio de ámbitos que posibiliten una adecuada comprensión del fenómeno de la infracción juvenil. Por otro lado, solo bajo estos supuestos se explica por qué el legislador parece brindarle a los efectos de la mediación un mayor espacio de influencia en comparación a lo que resulta usual y que suele acotarse precisamente al marco de la salida alternativa. Es claro que el funcionamiento básico ordinario del modelo se encuentra acotado a este marco de influencia, donde se reconocen los efectos para una mediación exitosa que deben dar lugar al archivo o al sobreseimiento. No obstante, también se reconocen efectos para situaciones de frustración, en particular habilitando a que el mediador haga una excepción a sus deberes de reserva y deje constancia en el acta de cierre de aquellos casos en los que, a pesar de dicho resultado, fue posible constatar signos concretos de responsabilización en el imputado con base en la colaboración que haya brindado para el propio desarrollo. Y destaca adicionalmente los casos de mediación excepcional a los que aludía precisamente Macarena, con efecto en muchas otras instancias de salida del proceso. En tercer lugar, solo así se explica por qué el estándar de un acuerdo exitoso se fija en el hito que aporta a la ejecución satisfactoria del contenido del acuerdo de reparación. Si no basta simplemente con que se formalicen los términos del acuerdo, sino que este debe haberse dado cumplimiento efectivo para los efectos de considerar un cierre exitoso del proceso. Cualquier otra opción, lo voy a resumir, deja delegado a la regulación civil o meramente civil la ejecución material de estos términos, lo que precisamente desnaturaliza su instancia como equivalente funcional. En cuarto lugar, lo dicho también encuentra reflejo en el elevado estándar de exigencia que se regula para la intervención personal de las partes. Lo voy a simplificar también. Basta tener en cuenta que la negociación de los términos de un acuerdo perfectamente se pueden llevar a cabo por representantes, y de hecho a veces con un desarrollo técnicamente mucho más elevado del que pueden desarrollar individualmente los intervinientes. Si se requiere una intervención y se garantiza en todo momento una intervención personal, debe ser por algo más. Y ese algo más, a mi juicio, radica precisamente en el hecho de que, de fondo, lo que buscamos es la experiencia personal de víctima e imputado en el desarrollo del proceso medial y no solo la salida a través de los términos del acuerdo. Estas breves reflexiones me parece que intentan mostrar que resulta difícil justificar las decisiones que acabamos de reseñar si los objetivos de la mediación penal solo decantaran en la consecución de un acuerdo referido a la forma como se va a proceder a restituir o reparar indemnizatoriamente los daños del delito. Como hemos anticipado, si ese fuera el caso, las partes ya cuentan en la actualidad con herramientas suficientemente idóneas a través de las distintas salidas alternativas. Por eso creo claro que el legislador entiende y postula un proceso de justicia restaurativa que se proyecta más allá de los términos de una mera conciliación sobre estas características y que se basa en el sentido de reparación que ofrece precisamente el enfrentamiento del daño, tanto para la víctima como el imputado, en una modalidad que se inscribe precisamente en los objetivos que el artículo 20 reconoce para este sistema especial. La pena, las medidas y las consecuencias de la ley buscan responsabilizar al infractor en un contexto que favorezca su plena integración social. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Maldonado. Ser muy estricto en el tiempo y además por esta clarificación conceptual, bueno, que da cuenta de alguna forma como independiente que el legislador utilice mediación, penal, todo. Esta reforma cumpliría, ¿cierto?, con aspectos fundamentales que son propiamente restaurativos. Así que muchas gracias, Francisco, por tu ponencia, y vamos a terminar con Pilar, quien nos dará cuenta, ¿no es cierto?, de su experiencia, una experiencia práctica ya en ámbitos de proyecto piloto, que ya fue también mencionado al comienzo. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este seminario.
a la Universidad de Talca, especialmente al profesor Carnevali y a quienes organizaron esta actividad. En ese contexto, la invitación, más bien se me invitó a este panel, dado la experiencia práctica que yo tuve, específicamente en la Fiscalía Centro Norte, cuando en esa época, a partir del año 2016, formaba parte de esa Fiscalía Regional. Esto en el contexto de los convenios de derivación de casos penales que se habían suscrito por el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio de Justicia, justamente como un insumo o como trabajos o casos que iban a servir de insumo para el proyecto de ley que se estaba discutiendo y que además iban a fundamentar también las modificaciones de la ley 20.084 en cuanto a la incorporación de la mediación en la misma ley. Entonces, bueno, yo traje una presentación que en realidad Macarena lo hizo estupendamente bien respecto de cuáles son las normas que incorporan, regulan, determinan los requisitos, casos, etc. Finalmente, después pasaba por los pilotos. Bueno, ahí está, por los pilotos, para terminar finalmente con la experiencia en la Fiscalía Centro Norte. Bueno, en cuanto a las modificaciones, ya lo dijo Macarena, está pendiente hoy día la aprobación presidencial, esto a partir del 27 de septiembre de este año, y mediación penal juvenil incorpora la mediación penal como una alternativa de resolución de conflictos. Ahí está. Bueno, la regulación ya la voy a pasar porque está más que clara. Y ahí están los efectos. Ya, ahí estamos ya con los protocolos con los proyectos pilotos, perdón, del Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Defensoría Penal Pública. El primer convenio se firmó el año 2016, el 26 de diciembre específicamente, y a partir de ese se fue actualizando hasta el año 2019, que entiendo que es la última versión de este, ¿ya? Básicamente lo interesante o lo importante respecto de esto es que se asume por todas las instituciones participantes el compromiso de poder participar en esta lógica de justicia restaurativa, con prácticas ya en el caso concreto, digamos, en la aplicación práctica. Bueno, la entidad es muy parecido al proyecto de ley. Casos no judicializados, por supuesto que nosotros, el Ministerio Público, es la puerta de entrada para todo caso que entra al sistema de justicia penal. Por lo tanto, es evidente que cuando el caso no estuviera judicializado, somos nosotros los que derivamos. En el caso ya, si estuviera judicializado, por supuesto nosotros, tribunales, Defensoría Penal Pública, puede ser también, nos pasó programas de medidas cautelares del Sename, etc. Todo aquel que tuviera contacto respecto de la investigación o respecto del caso podía derivar. En cuanto a las principales características, bueno, el contacto directo, se estableció contacto directo entre víctima y adolescente, pero no necesariamente siempre fue así. Hubo casos en que directamente la víctima decía, mire, yo no quiero ver a nadie, pero sí tengo intención, digamos, de participar de este proceso e ir viendo si yo finalmente me voy a sentir reparada, dado que no entiendo nada de cómo funciona las dinámicas, digamos, en las audiencias tradicionales. Y en ese sentido la víctima podría decir, mire, sabe que yo en realidad no quiero seguir viendo, no quiero ver, finalmente quiero terminar esto, no quiero ver, pero me doy por reparada, como víctimas que también decían, mire, me interesa, digamos, darle un cierre y hablar con el adolescente. Bueno, ahí está en cuanto al ámbito objetivo, esto lo dijo Macarena, así que cosas también en cuanto a los perfiles, estoy hablando de los proyectos pilotos en general, ¿ya? Se descartaron quien tuviera consumo problemático de drogas, eso automáticamente iba a los tribunales de tratamiento de drogas, no trabajar con condenados previamente, que no se encontrara escolarizado, tenía que haber un adulto
también la familia que estuviera presente, etcétera, tratándose, bueno, las consecuencias, lo mismo que está recogido en el ¿cómo se llama? En el proyecto de ley, y consecuencia. También lo interesante es que destacaba que no solamente era respecto de casos que estuvieran en una etapa prejudicial o ya con un término de una salida alternativa, sino que también se abría la puerta respecto de la ejecución, en la etapa de ejecución, ya con las sanciones, revisión, sustitución, también que se tuviera que se tuviera presente respecto de la imposición o sustitución de medidas cautelares, etc. En cuanto a las fortalezas, en general, respecto a todos los pilotos, la existencia de un sistema especializado, el abordaje interdisciplinario, y para nosotros, desde el punto de vista de nuestro rol, las víctimas, por supuesto, que siempre se manifestaron muy satisfechas con el proceso, debilidades. Vean la debilidad, porque se va a repetir cuando les hable de la Centro Norte, falta de acción y de formación permanente de los fiscales, dificultades también para concordar los perfiles de casos que deriva la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública, porque obviamente uno también sentía o se siente que los defensores como que quieren derivar todo y uno no quiere que deriven todo, digamos, porque hay cosas que nos parece graves, etc. Entonces ahí también hay que sentarse a conversar y ver o ir viendo en el camino qué es lo que finalmente queremos o cuáles son los criterios o a qué apuntamos. Dificultad de los centros de mediación del contacto. ¿Ya? No las víctimas, eso lo hacíamos nosotros, pero sí respecto de los adolescentes. Los desafíos, obviamente, el trabajo permanente entre todas las agencias, entre todos los organismos, el trabajo en red es fundamental. Si no se trabaja en red, no va a resultar nada, digamos. O sea, y el trabajo en red también implica que hayan sistemas informáticos que estén en red, digamos. Yo creo que nosotros tuvimos una experiencia respecto de eso en la forma de derivar los casos. Se cumplen los objetivos. Aquí, bueno, nosotros tomamos en general las 3 opiniones del estudio de la Universidad de Chile que hacía la alusión o nombró Macarena, respecto de qué es lo que sentía o qué es lo que opinaba, digamos, cuáles eran las opiniones respecto al proceso. Después de una mediación, se entrevistó el año 2017, que creo que fue, Daniela, sí, el 2017, que es una evaluación de cómo se había hecho esto a partir del año 2016, y básicamente pusieron ahí en ese estudio, cuando se entrevista un fiscal que participó, dice, mire, la mediación genera calidad desde la atención y búsqueda del mejor resultado para ambas partes. Respecto a la víctima dice, la mediación me ayudó porque terminé con todo esto, y al chico, ya que se comprometió con su familia, y finalmente el ofensor, aprendí que las cosas conversando se pueden solucionar. Yendo ya a la Fiscalía Centro Norte, y ahí me voy a hacer cargo también de por qué quizás no está, yo no lo sé, yo a partir del año 2019 me fui a la Fiscalía Nacional, es decir, trabajo en la unidad de asesoría jurídica de la Fiscalía Nacional, por lo tanto salí de la asesoría jurídica de la Fiscalía Regional Centro Norte. En esa época, a esa fecha, el fiscal regional era don Andrés Montes y la directora ejecutiva era Paz Pérez. Ellos dos fueron los que finalmente estuvieron de acuerdo, o más bien no estuvieron de acuerdo, sino que siempre como Fiscalía Centro Norte fue como la fiscalía donde se ofrecía o cualquier proyecto, cualquier piloto en que se pudiera quizás innovar, dado que no había reconocimiento legal, por eso hablo de innovar. Desde ese punto de vista, lo que se hizo fue que la Fiscalía Nacional, a raíz de este convenio, pidió que estuviera, o quien se hiciera cargo de la coordinación, porque había que hacer todo, digamos, implementar el piloto, fuera un abogado o una abogada de la unidad de asesoría jurídica. En ese contexto, el fiscal y la directora ejecutiva me pidieron que yo me hiciera cargo de la coordinación, y desde la coordinación nos tocó hacer todo, es decir, desde cuáles van a ser los términos, el contenido del convenio, hasta ya la implementación, derivación, etcétera, etcétera, del piloto. Solamente decirles que esto parte de la Centro Norte el año 2016,
sigue con Valparaíso, sigue con Coquimbo, Atacama, y ahí vi, bueno, Antofagasta. Y yo creo que si hoy día no está vigente, yo no estoy ahí, por lo tanto no sé qué es lo que pasó, por lo que no siguió funcionando, pero me parece que ahí también tiene que ver con la decisión más bien política de un fiscal regional, de que esto es importante, de que esto es relevante y de que es un valor para una fiscalía regional el poder tener un piloto como este. Hubo cambio en la fiscalía el año 2019, claro, el 2019 cambió el fiscal regional porque se cumplió el periodo y ahí cambian las autoridades, digamos, todos los cargos de confianza, y eso pasa también porque hay cambio de directores ejecutivos, que la mano derecha es quien trabaja, digamos, en una fiscalía regional. Puede ser que esa sea la razón, lo desconozco, pero lo quería hacer presente. En esa ocasión, como no había nada, digamos, tuvimos que hacer un protocolo de derivación, ¿ya? De cómo íbamos a derivar. Y eso lo hicimos con el Ministerio de Justicia y también con la Defensoría. Bueno, también había una coordinadora de la Defensoría Penal Pública en la Regional Norte, que era mi contraparte, y los abogados del Ministerio de Justicia que estuvieron a cargo de este proyecto, o por lo menos de la firma del convenio, al final eran casi como los mediadores de nosotros. Porque como no había nada, digamos, y había que hacer todo, y no nos poníamos a veces de acuerdo, ellos también tuvieron un rol muy activo, o sea, desde la firma, desde la audiencia, desde levantar caso, desde el corte final respecto a qué se mediaba y qué no se mediaba, reuniones, etc. Entonces, el Ministerio de Justicia en esto, como además era el primer piloto, fue fundamental, o por lo menos los dos abogados que representaban al Ministerio se metieron mucho en esto y tuvieron un rol muy activo. Lo que hicimos fue que la Fiscalía Centro Norte, para que se hagan una idea, es la fiscalía más grande, la fiscalía regional más grande de Chile. Por lo tanto, lo bueno es que había muchos casos, pero con esos muchos casos había que ver una forma, dada lo grande que es la cantidad de ingresos, de cómo poder trabajar estos casos, y tomamos la decisión de derivarlos vía una unidad que se llama Centro de Justicia, por donde ingresa todo. La unidad Centro de Justicia es la puerta de entrada de todas las causas, las que están no formalizadas, digamos, y también las que están ya judicializadas, que son derivadas desde la flagrancia y las primeras diligencias. Entonces, trabajamos con abogados asistentes que trabajaban en esa época en esta unidad Centro de Justicia, quienes marcaban los casos. Ya decían, mire, ellos se sentaban literalmente, tenían turnos, se sientan en una mesa y leen carpetas, leen causas, leen partes, leen todo. Y van diciendo, ya, esto va para acá, esto va para allá, esto va para allá, etcétera, etcétera. Esa es una parte de lo que no entró por la flagrancia. Respecto de la flagrancia, ya venían las causas y con el fiscal jefe de esa unidad se tomaba la decisión de qué fiscal iba a llevar esa causa, dependiendo del territorio, la especialidad, etc. Desde ese contexto, obviamente que los abogados de esa unidad eran las personas o nuestros abogados estrellas dentro de este piloto, porque además eran algunos más activos, otros menos activos y otros que directamente no les interesaba. Entonces también hubo que hacer ahí un proceso de presentar el proyecto, de decir qué es lo que queríamos y de estar reforzando permanentemente básicamente el trabajo de la coordinación y derivación. Si lo que queríamos en el fondo era que se derivaran, pero con criterios claros. Por ejemplo, al principio nos derivaban muchas cosas con conflictos escolares, donde derechamente habían otras formas de determinar problemas asociados a los conflictos escolares que no nos interesaban, y sí hacer la apuesta respecto de casos más graves o delitos de mayor entidad. En ese contexto derivamos delitos básicamente contra la propiedad, robos con intimidación, robos con violencia, robos con fuerza, robos en bien nacional. Tuvimos también cuasi delitos de lesiones, delitos de lesiones graves. Tratamos de mediar un cuasi delito de homicidio, finalmente no se cayó, pero todo lo que pudimos hacer, digamos, lo mediamos. O sea, todo lo que no pasaba, o sea, lo que podía ser que en algún minuto
uno decía, pucha, esto no va a pasar, se hizo. O sea, desde ese punto de vista, por lo menos nosotros nos quedamos bien tranquilos de ponerle o poder hacer la apuesta también de qué es lo que íbamos a mediar. Y en ese sentido, volviendo también a la autoridad política, digo política porque tiene finalmente un rol que es político, de la Fiscalía Regional. En la medida que un fiscal regional crea en esto y esté dispuesto también, piensen que en esa fecha, o sea, hasta el día de hoy, no teníamos legislación o normas que reconocieran expresamente este tipo de cosas. Entonces, además con marcos rígidos en el ámbito de los adultos, menos mal que no están esos respecto de la responsabilidad penal adolescente. Claro, en adultos ya eso es, por ejemplo, terminar un robo con intimidación por una suspensión condicional, imposible. Y por eso que es tan importante también quién está a cargo de esa fiscalía, si es que se hace una definición ya o una bajada, como por el fiscal nacional. Estoy hablando, por supuesto, desde el Ministerio Público, que por lo demás es muy relevante, porque si el Ministerio Público, digamos, no quiere o no muestra no deriva casos, hasta ahí nomás quedamos. Entonces, por eso es tan importante, y por eso es importante empezar con los pilotos en distintas fiscalías regionales también en forma diferida. Me perdí aquí con... ¿en qué estoy? Ya. Ese trabajo, si existe, ya. Respecto de eso, también les quería contar que, bueno, todos derivábamos, y aquí también quiero hacer presente algo que es muy importante, que es quién hace el contacto. Al principio nosotros tuvimos una mediadora, después pasaron las CAJ, las corporaciones, a ser los mediadores. Y ahí fue una diferencia, y esto lo digo desde mi experiencia, puede ser que las regiones, dado que son más chicas, ¿cómo se llama?, haya funcionado mejor. El cambio de la mediadora que se contrató primeramente a las cajas acá en Santiago, por lo menos, o con otras causas, fue muy, o sea, tan evidente, porque cuando estaba no me acuerdo el apellido, de la Mónica, cuando estaba la Mónica a cargo, ella mediaba en una unidad de justicia vecinal, que fue otro proyecto que también hicimos con el Ministerio de Justicia, donde además habían facilitadores. Entonces, la Mónica, si bien es cierto, esta mediadora contratada para estos efectos, mediaba solamente en otros casos, imagínense, es como el sueño maravilloso, porque ella se dedicaba, o se abocaba solamente a estos casos, sí utilizaba los facilitadores que se hacían cargo del proyecto de mediación para la justicia vecinal. Entonces, con una sede especial en Renca, con un lugar especial adaptado a esto, cumpliendo por lo menos los requerimientos o los estándares internacionales respecto del lugar, de la forma, etc., y de los profesionales, porque además habían otros mediadores, pero ella se hacía cargo de esto. Y después cuando la Mónica no siguió y fue la CAJ, ahí perdimos muchos casos. Y nosotros sentíamos que la CAJ también como que nos estaba haciendo un favor, como que no tenía un real interés. Esto es una percepción personal y yo estoy hablando desde ese punto de vista, puede ser que no sea así. Pero yo sentía que no tenían un real interés, digamos, de perder el tiempo con esto. ¿Por qué? Porque además había que mediar con adolescentes, y en ese sentido la pega es el doble, el trabajo es el doble, hay que tomarse el tiempo también. Entonces tuvimos muchas reuniones con ellos. Bueno, esto fue el trabajo de las reuniones, de sensibilizar, de ¿cómo se llama?, de estar todos los días recordando, poniendo el tema. Eso es básico. O sea, si esta cuestión se quiere que resulte, esto es un trabajo que empieza y que no termina, digamos, ¿ya? Y en ese sentido, por lo menos nosotros vimos, o sea, para nosotros fue bien evidente. Respecto del contacto, si bien es cierto, en los protocolos, no sé por qué digo proyecto o protocolo, se me confunde, pero se me mezcla ahí, los pilotos de las otras regiones, los contactos los hacían, o se determinó que fueran las unidades de víctimas de cada fiscalía regional las que lo hicieran, pero nosotros, como teníamos esta mediadora especial, habían facilitadores, estaba el lugar, dijimos ya, bueno, que sea ella. Todos nos pusimos de acuerdo y dijimos ya, que sea ella la que contacte. Después dijimos no,
porque la víctima decía: ¿quién es usted? No, yo no tengo idea, ni siquiera me ha llamado el fiscal, obvio, y me está llamando usted que dice que no es fiscal. Ya. Después los defensores decían: mire, ¿sabe qué? Si llama a la mediadora van a pensar que es fiscal, que es de la fiscalía. Y ahí empezamos, ya, dijimos, cada uno contacta a quien tiene que contactar, por favor. Ya. Después de eso, yo contacté gente, yo llamé, fui como también leyendo un poco o instruyéndome respecto de cómo contacto, cómo abordo, qué digo, qué no digo, llamo por teléfono, lo hago cuando las víctimas son citadas en la fiscalía. Eso fue como el aprendizaje durante el proceso. Y ahí, por ejemplo, entrevisté víctimas con los fiscales a cargo, entrevisté víctimas con los abogados del Ministerio de Justicia también, entrevistamos víctimas con los abogados del Ministerio de Justicia, con el fiscal a cargo y conmigo, o sea, probamos todo. Pero la idea era que no se perdiera el caso, especialmente cuando cuando los fiscales entrevistaban, ya eran casos que estaban judicializados por fiscales asignados, donde ustedes comprenderán que los delitos eran de robo por sorpresa para arriba, digamos. Entonces eran casos que nosotros queríamos y teníamos especial interés en entrar. También los abogados asistentes del Centro de Justicia contactaban gente. También había gente que me decía: oye, ¿quieres que llame yo? Yo tengo experiencia, porque además ellos eran abogados, o son abogados que tienen mucha experiencia con las víctimas, porque las primeras diligencias, las desestimaciones, etcétera, todo se hace en esa unidad. Así que ahí probamos de todo. Respecto de... ya. Pero, obviamente, no sacamos nada si es que los tribunales y los jueces de garantía no entienden nada o no conocen nada. Porque ya está perfecto, nosotros nos juntamos, nosotros teníamos reuniones con los abogados del Centro de Justicia una vez a la semana, con la Defensoría Penal Pública del Ministerio de Justicia una vez al mes, etcétera, etcétera. Estaba todo perfecto, teníamos caso, teníamos la voluntariedad, pero los tribunales nunca suscribieron tampoco el convenio. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Mostremos. Tenemos que decirle al Poder Judicial, en este caso a los tribunales de garantía, qué lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y ellos también tienen un rol relevante o la última palabra respecto de cómo va a terminar el caso. Entonces empezamos también a hacer, obviamente, la socialización, reuniones, la mesa, etcétera. Más que la mesa, como reuniones con los jueces o los comités de jueces. Los tribunales de garantía están organizados por comités de jueces, en la mayoría hay un juez presidente, pero además no solo eso, hay administradores, que no son los jueces, que son los que tienen la parte, digamos, operativa de cada tribunal. Por lo tanto, no solo tienes que convencer a los jueces, sino que también a los administradores, porque son... Y en eso es muy importante el trabajo que ellos hacen. Porque ¿qué fue lo que hicimos? Obviamente decirle a los jueces: mire, no podemos poner estas audiencias en la mitad de todas las audiencias, por ejemplo, de control de detención, de revisión de medidas cautelares, partiendo por prisión preventiva, lleno de gendarme, con todas las familias, con guardaespaldas. No nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos en esa oportunidad, o le dijimos al tribunal: hágalo así, agende o haga un bloque especial respecto a esto, que sea el último bloque. El último bloque del día, es decir, si las audiencias terminan a las 4 de la tarde, que el bloque sea de 3 a 4, cuando ya no quede nadie, digamos, solo las familias y solo nuestros usuarios. Y eso también es un trabajo de convencimiento, porque los tribunales están a decir: oye, o los han dicho: oye, bueno, pero ¿qué gano yo? ¿Por qué voy a agendarte un bloque para ti, digamos? O sea, ¿cuál es el sentido? Bueno, esto tiene sentido porque... Entonces también ahí es como: mire, nosotros vamos a mandar, ¿cómo se llama? Vamos a hacer esto, son dinámicas distintas, no va a generar conflicto. Todos los días pasan cosas, en los tribunales hoy día, en las audiencias, fuera de la audiencia, con los parientes, etcétera. Entonces, claro, ¿por qué me voy a ganar yo un conflicto? Es que esto no va a ser conflictivo porque ya trabajamos el conflicto, ya el proceso nos da para que finalmente hayan llegado a un acuerdo y no van a tener problemas de que la gente se agarre, que saque un cuchillo, etc. O que termine esto. Una audiencia de justicia restaurativa. Entonces era como: sáquenme el gendarme y entender. Bueno, también tuvimos que hablar con gendarmería y decirle: mire, ¿sabe qué? Como asumir un compromiso, eso lo hizo el fiscal regional, por supuesto, de que no iba a pasar nada. Y también, obviamente, con el juez presidente. Entonces, al final, como que
el trabajo de todos los organismos, de todos los involucrados, tiene que ser, o sea, tiene que haber una coordinación, porque si no, no resulta. Ya, llegamos a las audiencias, pero para efectos de que el tribunal supiera, porque además el administrador nos decía, bueno, ¿cómo sé yo qué es este tipo de audiencia? Inventamos creamos ¿cómo se llama? Un escrito como tipo, un escrito tipo, así como proyecto, tal, y que supiera, ya, esto es, perfecto. Lo otro, para que pudiéramos, digamos, porque éramos pocos, entonces lo que hicimos, la Centro Norte tiene, o sea, la jurisdicción está el séptimo garantía, el segundo garantía, el tercero, el quinto, el sexto, imagínense, Colina. Entonces teníamos días, por ejemplo, los últimos viernes de la semana, ya de la cuarta semana del mes, séptimo. El martes, segundo, siempre última semana, como formas también de organizar esto, ¿ya? Todos sabíamos, ya, las audiencias son estos días, última semana de cada mes, el lunes el séptimo, bla, 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 ya, eso. Después, el acuerdo, ¿qué hacemos? El acuerdo tiene que quedar porque trabajábamos con, básicamente, el 90% de las causas eran suspensiones condicionales. Entonces, un modelo o una propuesta de acuerdo. ¿Ya? Un modelo, un documento que dijera acuerdo, las partes son estas, bla, bla, bla. Se llega a un proceso satisfactorio, las personas se dan por satisfechas, perfecto. Y eso se agregaba a las carpetas de investigación y la carpeta estaba terminada. Obviamente con el plazo de un año respecto del cumplimiento de la... Pero acá no había ese problema. Qué bueno que lo dije, porque a diferencia de los pilotos anteriores, aquí la homologación se daba una vez que el acuerdo estaba cumplido. A diferencia de otros pilotos en que ya, vamos a mediar, está listo, suspendemos y después nos damos cuenta que nadie cumplía nada. Entonces dijimos, no. Aquí lo básico es que se haga el proceso, se llegue a un resultado y una vez que eso está listo, esto se va a homologar. Antes, olviden. Eso fue como para empezar a conversar, porque como les digo, nosotros nos sentamos hoy ya llevo mucho rato ya, es que les quería mostrar algo. Y esto, no se ve, ahí está. Ya, miren, ese es el modelo, ya, acuerdo de mediación. Eso era lo que se agregaba a la carpeta. Proyecto de mediación, se lo dejábamos a los jueces, con los señalados, ahí están como los términos, eso lo ocupábamos en todos los casos que habían sido derivados. Ahí está, solicita audiencia de suspensión condicional, si se fijan, ahí está, proyecto, mediación penal adolescente y ya, y ahí está, fiscalía, etc. Y acá les quería mostrar esto que fue súper, ya, y termino con esto muy rápido. Las causas por ley 20.000, es decir, ley de drogas, no queda. No se iba a trabajar con esas causas y se había determinado que no se iba a derivar nada. Y no sé por qué no me sale, pero bueno. ¿Uno más? Ya. Ya. Sí, y después viene el otro. Ya, bueno, esta es la intranet, ya, de la Fiscalía. Una forma de dar a conocer, empezar a sensibilizar y mostrar esta cuestión todos los días, era el trabajo que hacíamos con los periodistas. Entonces, como yo los tenía al lado, les decía, oye, ya, yo te voy a dar noticias y ustedes los van a poner, porque esto está como, imagínate, tú te sientas en el computador y lo primero que es lo entrar. Entonces, mediación penal. Entonces, aunque la gente no creyera en la mediación penal, igual te iban a preguntar. Ya, así como, ok, ya, listo. Entonces ya fui yo para allá, pero a mí me gustaba que fueran los fiscales, los abogados, porque son ellos finalmente los que tienen las causas, etc. Entonces, los mismos asesores, porque piensen que yo estaba en una unidad de asesoría jurídica que en general revisa acusaciones, como que veo otras cosas, entonces también como que hice un trabajo con mis compañeros, con mis jefes, etcétera, de por qué esto era importante y qué es lo que era en realidad. Y acá, este caso fue súper, yo siempre lo pongo de ejemplo, este caso fue un delito de microtráfico, donde los abogados del Ministerio de Justicia me dijeron, olvida, no, esto no va a ingresar. ¿Ya? Y no va a ingresar porque partía que no hay víctima, que no sé qué, pero además ley 20.000, no, y no está pensado para eso. Pero el fiscal, en esa época era abogado, Alfredo, el fiscal y la abogada defensora insistieron en que por favor ingresara. ¿Y por qué? Porque a este chico lo echaron del colegio porque lo pillaron vendiendo droga en el colegio. Entonces, lo echaron y la familia estaba desesperada, él también. Y claro, no tenía antecedentes, no había nada, microtráfico,
se suspendían condicionalmente en el caso de responsabilidad penal adolescente, ¿por qué no, digamos? Y la víctima, bueno, ¿quién es la víctima? Lo primero que me dijeron los abogados, les dije, el representante del colegio quien expulsó a nuestro usuario, o a nuestro ofensor, a nuestro... Perfecto, hablamos con el rector del colegio y dijo, ok, no tengo idea de qué me están hablando, no sé de qué se trata, pero perfecto. Pero además yo creo que eso ayudó porque también fue el año de la triste noticia de lo que había pasado ya en otro colegio, donde era un caso muy similar y que terminó, digamos, ahorcado en una plaza. Entonces yo creo que ahí el rector también debe haber dicho ya, bueno, no creo que repetir ¿cómo se llama? Esa historia y ya, acceso. Y ahí estuvimos hasta que finalmente terminó el caso. Esta es la noticia que se pone en la intranet. Piensen que la noticia redactada en la intranet no tiene por qué ser en términos jurídicos. Esta es redactado porque todos en la fiscalía, uno se sienta y en la fiscalía no solo hay abogados y fiscales, sino que hay funcionarios administrativos, hay psicólogos que están en la Juravit, hay funcionarios técnicos, etc. Entonces tiene que ser, digamos, por eso es la redacción, digamos, que la gente se siente, que sea interesante, que lo lea, mira ya, perfecto. Y finalmente, en la audiencia, en la audiencia fue la familia, no fue el rector, recusó, pero sí mandó, digamos, que eso también está abierto, queda abierto, una carta, ya, de por qué para ellos fue importante, por qué fue interesante, él pudo ingresar al colegio nuevamente, se realizaron varias ¿cómo se llama?, actividades que organizó el colegio respecto del chico, con también que fuera simbólico. Aquí era pura preparación simbólica, es decir, desde que vendo droga hasta por qué no consumas y no vendas, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista fue muy interesante, pero además, y esto se dio en todas las dinámicas, en todas las audiencias, las familias hablaban, por eso que no queríamos gendarme, no queríamos ya, la mediadora se sentaba en el medio, o sea, entre el fiscal y el abogado defensor o la defensa, con la víctima a un lado y el adolescente al otro, se sentaba y daba cuenta. Los jueces participaban respecto a eso. Las familias también hablaban. A veces pedían que, obviamente, los fiscales y defensores también. Y lo otro es que también se pidió, y con esto termino, es que no necesitábamos audiencias donde el artículo 240 establece que el artículo, no, los artículos básicos, como para dar por terminada una causa por suspensión condicional y listo. Pero el resto, que fuera también un lenguaje que se entendiera y amigable. Y eso es, no sigo hablando.